¿verdad? Del conocimiento adquirido. La verdad que todos los días aprendemos algo del área de aduanas y comercio internacional, es bastante extenso. Por muchos años que tengamos en el medio, yo molesto con los demás alumnos y les digo que a mí me dieron pacha en las bodegas de San Bartolo, ¿verdad? No es que esté viejita, ¿verdad? Pero pues la verdad que uno se hizo ahí trabajando y ahí aprendimos y de ahí hemos sacado muchísimo y vamos aprendiendo. Mi idea y mi concepto de los cursos es que no dejemos hablar solamente a uno, sino que hagamos un foro de conversación y que las experiencias de ustedes son las que les sirven a todos los demás. Algunos podemos tener mucha experiencia, otros no, otros son nuevitos en el área, a otros, como a muchos les ha sucedido, que lo ponen en el puesto, ¿verdad? Y le dicen, venga, fulano se fue, siéntese aquí y aquí dele. Mire, ya hay 10 contenedores y vea cómo los trae, ¿verdad? Así nos ha pasado, ¿verdad? Y tenemos la bendición. Accesa tiene ya es más de 15 añeros impartiendo cursos en aduana. No vamos a encontrar dónde ir más a aprender, ¿verdad? Entonces tenemos esta bendición de Accesa que nos permite, ¿verdad?, irnos actualizando. Quiero decirle que hace 25 años no había dónde, ¿verdad? Nos tuvimos que hacer empíricos ahí en las aduanas, no nos quedó de otra, ¿verdad? Entonces hoy tenemos la oportunidad de aprender de otros, qué hacen otros, cómo es su actividad, ¿verdad? Así de que la idea de que estemos juntos es que compartamos, ¿verdad? No que solo escuchemos, sino que compartamos, que consultemos, haga todas las preguntas que usted quiera en cualquier momento, ¿verdad? Vamos a parar en el momento que haya una pregunta, la resolvemos. Quiere contarnos su experiencia, quiere decirnos qué hace usted, ¿verdad? La idea es que todos hagamos un grupo del que podamos sacar provecho, todos, tanto ustedes como yo. Hoy vamos a trabajar sobre régimen suspensivos o temporales y los liberatorios. Cuando hablamos de los régimen, recordemos que atrás o delante de la decisión de un régimen tenemos que ver las naturalezas de las empresas, la naturaleza de las mercancías que vamos a importar. Y cuando hablamos del régimen, hablamos de la modalidad a la que vamos a someter las mercancías. Dentro de ellos tenemos importaciones definitivas, que ya en el sistema de teledespacho lo conocemos con código, ¿verdad? ¿Quiénes hacen declaraciones? ¿Quiénes hacen declaración de mercancía? ¿Nadie? ¿Ninguno? Bien, entonces vamos a ir aprendiendo en el camino. Las declaraciones o los régimen en el sistema de teledespacho tienen un código. Entonces vamos a hablar así como de las primeritas, y cuando hablamos de temporales hablamos de IM5, y cuando hablamos de definitivas lo vamos a mencionar todos por ahorita para luego ir avanzando. Hablamos de IM4. Cuando hablamos de declaraciones a pago, hablamos de declaración de un código que se llama IM4. Así lo vamos a ir conociendo. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? La regulación que va en función de cada régimen. ¿Dónde están esas regulaciones? Nuestra legislación aduanera, digamos así, se basa en todo lo que es Cauca y Recauca. Cauca y Recauca. Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Ahí está la base de toda la parte aduanera que hacemos. Señorita, bienvenida. De todo lo que hacemos en la parte de aduana. Aquí esto nos rige. El reglamento es, señores, así va a funcionar.
se considera que es a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que entonces las operaciones aduaneras que yo hago acá, igualmente las vamos a hacer en todo Centroamérica, ¿verdad? Que así deben ser los procedimientos. Ahora bien, usted me puede decir, pero mire, fíjese que los criterios cambian. Efectivamente van a cambiar los criterios. Y los tenemos bien marcados que aquí en las mismas aduanas. De un administrador a otro cambia entre una aduana de zona franca, entre una aduana de frontera, entre una aduana central. Cambian el criterio. Sin embargo, la aplicación de la normativa debe ser la misma. ¿Y dónde está nuestra base? En el código y en su reglamento. Esa es la base. Ahí vamos a encontrar todo lo que necesitemos. Adicionalmente, vamos a tener leyes especiales, ¿verdad? Leyes internas, ley de simplificación aduanera, vamos a tener ley especial para sancionar infracciones aduaneras, vamos a tener ley de zonas francas, ahí tenemos ley de equipaje de viajeros, ahí tenemos homenaje de casa, tenemos una variedad ya de leyes internas, pero la base es el código y su reglamento. Entonces queremos ver las regulaciones y la aplicación legal que debería darse al régimen. Régimen suspensivos o temporales. O temporales o suspensivos, como usted lo quiere llamar, como dice el reglamento. ¿Por qué se llamarán temporales o por qué suspensivos? Cada régimen tiene un concepto. El reglamento como tal tiene, digamos, tres grandes ramas. Por ahí las vamos a ver. Temporales o suspensivos, definitivos y los liberatorios o zonas francas. Dentro de los temporales o suspensivos vamos a tener una gran cantidad de divisiones que los vamos a ir viendo poquito a poco. Luego en los definitivos, ahí solo vamos a tener importaciones y exportaciones definitivas, ¿verdad? Y en los liberatorios, que son o zonas francas, estos regímenes son exclusivamente para los usuarios de zona franca. Ahora bien, dentro de lo que son los parques de zonas francas, ahí no solo tenemos usuarios de la ley de zonas francas, sino que también tenemos usuarios de ley de servicios internacionales, ¿verdad? Que si bien es cierto, si hacemos un poco de comparación entre las dos normativas, vamos a ver que tienen bastante similitud entre ellas con algunas diferencias, ¿verdad? Las vamos a ver más adelante. Bien, entonces dentro de los temporales o suspensivos vamos a hablar un poquito de ellos y conocidos como suspensivos o temporales, y se presentan en las siguientes condiciones. Bien, primero, cuando hablamos de temporal, vamos a conceptualizar que temporales son aquellas mercancías que ingresan al país temporalmente y que luego deben ser reexportadas. Dentro de esos que vamos a tener mercancías, importaciones con reexportación en el mismo estado, importaciones temporales a depósitos, importaciones temporales para perfeccionamiento activo, importaciones temporales para perfeccionamiento pasivo. Vamos a tener una gran gama de divisiones dentro de los temporales o suspensivos. Entonces, ¿qué decimos sobre ellos? Deben estar sujetas a una condición temporal. Deben regresar al origen de nuevo. En el evento de que se vence el plazo legal, el efecto inmediato será el nacimiento de la obligación para efectuar el pago de los tributos de comercio exterior. Ahora, ¿qué queremos decir entonces con esto? Mire,
como más adelante vamos a ver los plazos. Cada importación tiene un plazo, bienvenida, tiene un plazo, ¿verdad?, de vencimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de importaciones temporales para perfeccionamiento activo, van a ser importaciones que de mercancías, de materias primas que van a ser transformadas y reexportadas de nuevo. ¿Qué plazo? Bueno, los plazos en el caso de los de perfeccionamiento activo son de 12 meses, improrrogables. ¿Para quiénes entonces? Desde el año 97 más o menos, si no estoy muy equivocada, por ahí nace en la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad?, la idea de beneficiar a los países de renta baja. Y entonces se plasma la idea, el proyecto, y se lleva. En Centroamérica pues todos teníamos lo que son las zonas francas. En nuestro país en el 98 arrancamos entonces los proyectos de zonas francas y nace primeramente la zona franca de San Bartolo. La ley fue tomando, digamos, fuerza y tomando curso a medida se fueron viendo las operaciones. ¿Para qué? ¿Por qué nace allá en la Organización Mundial de Aduanas? Con el interés de que los países tengan más gente activa trabajando, que haya más ingresos, que las divisas lleguen al país y todo eso. Y nace lo que son las zonas francas. Dentro de las zonas francas entonces opera la ley de zonas francas y de comercialización con beneficios de exención total de impuestos. Llámese IVA, llámese renta, llámese derechos arancelarios a la importación. No hay DAI, no hay IVA y no hay ningún impuesto ya apegado. Entonces, desde ese entonces más o menos tenemos la ley que ha venido cambiando, ¿verdad? Pero el espíritu de la ley básicamente ha sido exención de impuestos. Estás dentro de la zona franca, estás acogido a esa ley y por lo tanto gozas de los beneficios. Ya, ahora también nace a lo que se le llama los depósitos de perfeccionamiento activo, ¿ya?, que son los que están fuera de la zona franca, pero gozan de los mismos beneficios de la ley, ¿ya? Entonces, para los DPA, que son los depósitos de perfeccionamiento activo, funciona entonces el régimen temporal, de importación temporal para perfeccionamiento activo. Mercancías que ingresan son transformadas y luego son reexportadas con un plazo de 12 meses improrrogables. ¿Qué quiere decir esto? Entonces apegamos el texto a lo que dice. Significa que, primero, tiene que tener una condición de temporal, la cumple. Segundo, si se vence el plazo, ¿qué pasa? Entonces ya la misma normativa me dice, mire, señor usuario, si a usted se le vence el plazo, entonces ¿qué le toca? Pagar los impuestos. ¿Y de qué plazo estamos hablando? Estamos hablando de 12 meses y que son improrrogables y puede ser. Aquí puede suceder una situación de que cuando entra mediante la IM5, como entra temporalmente, como él tiene 12 meses para el vencimiento, puede ser que él importó 100 y de los 100 él solo exportó 50 y él tiene 50 de saldo. Si a él se le vence este plazo y estas 50 aún las tiene en su poder, entonces, ¿qué dice la normativa? Entonces, mire, le toca pagar los impuestos por esta porción. ¿Ya? ¿Cuántos están en DPA por aquí? ¿Nadie? ¿Zonas francas? ¿No? Ok. ¿Vamos bien?
Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se me vence el plazo, entonces tengo el nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Debo pagar los impuestos que me corresponden. Generalmente hay una condición para el ingreso de las mercancías. Para las mercancías, por ejemplo, descritas en el artículo 425 del reglamento, que lo vemos más adelante, hay categorías especiales para aquellas mercancías que pueden ingresar sin el pago de garantía. Por ejemplo, las de perfeccionamiento activo no necesitan garantía, simplemente necesitan estar apegadas a la ley, tener la autorización, porque aquí viene otra situación, tener la autorización del Ministerio de Economía para operar como DPA y tener un acuerdo publicado en el diario oficial. Una vez tiene su acuerdo, entonces sí, ¿verdad? Tiene paso libre, esa es su garantía. Hay mercancías que requieren el pago de garantía. Entonces, ¿qué es el pago de garantía? No más ni menos que el monto total de los impuestos a pagar. Yo pongo un cheque a favor de Dirección General de Tesorería, ingreso de mercadería, habiendo cumplido todas las formalidades correspondientes del régimen, ¿verdad? Y decía, cuando hay un saldo pendiente de liquidar, de mercadería, esa no se puede reportar, como acuerde que vino temporal, que antes de liquidar, un vino que esté en bodega ya se va a vencer y lo pueden transformar o lo pueden enviar, sí, la materia prima, sí, para otra, digamos, para otra zona franca que esté en otro país. En otro país, sí se puede, antes de que se venza. Lo que no se puede hacer es, y porque hemos estado bien equivocados con la ley, ¿verdad? Y nos hemos encontrado con varias empresas que les ha tocado vivir experiencias bien críticas en cuanto a la ley de zonas francas, porque la ley dice que tiene un plazo de 12 meses y que es improrrogable y que los plazos no se extienden en caso de ser trasladada. Por ejemplo, yo tengo esos 50 ahí, ¿verdad? De X. Y entonces soy un DPA y le digo a otro DPA, mira, te voy a pasar los 50. ¿Ya? Entonces, cubro mi plazo y se lo mando al otro DPA. Resulta que el DPA, con esos 50, como él obtiene digamos un traslado definitivo, él coge los 50 y le hace una IM5 y teóricamente, porque la ley ya lo dice que no, pero como el nacimiento de la obligación tributaria aduanera nace o se da justo cuando se hace el registro en el sistema en el módulo de teledespacho. Cuando yo envío mi información al sistema de la aduana me regresa un número. Cuando la aduana me regresa este número, en este momento nace mi obligación tributaria. En este momento yo estoy obligada a pagar el fisco, obviamente si no cumplo las condiciones. Entonces, si yo tengo estas 50 de saldo y se las paso a otro, él inmediatamente la transforma en una IM5. Y como la obligación tributaria nace acá, y a partir de acá esta va a tener 12 meses. ¿Ya? Pero aquí ya solo tenía 3 meses. O sea que él debe cuidar que aún cuando el sistema le genera 12 meses, él tiene que cuidar estos 3 meses de acá. ¿Ya? Teóricamente. Porque si en algún momento llega un auditor para revisar documentos, se va a dar cuenta que este vino de acá ya estaba casi por vencerse. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Como usted decía, reexportarlo a otro país o pagar los impuestos. Y ya una vez usted paga los impuestos, yo conozco muchas empresas que tienen la disciplina de pagar los impuestos y en la bodega tienen un espacio físico donde guardan todas las mercancías nacionalizadas. Y ahí
nos evitamos de problemas, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Vamos? Ok. Entonces, solo una consulta. Sí. Los DPA no pueden vender aquí en El Salvador la mercancía que han producido. No. A menos que hayan cancelado los impuestos. A menos que se cancelen los impuestos. Pero digamos que el espíritu de la ley es que ingresa, transforma y reexporta. O sea, no tiene sentido estar vendiendo aquí, porque incluso por las marcas tampoco se puede vender. Ellos no es para mercado nacional. Aparte que los costos tampoco dan. Como tenemos mucha ropa o mucha mercancía que se hace en zona franca y que no es para, digamos, para las épocas aquí, pues. Hace mucha ropa de invierno, mucha ropa algo rara, que digamos que es lo que más se podría vender, o ropa interior. Hay líneas que hacen para Victoria's Secret o para otras líneas de ropa bonita, ¿verdad? Entonces esa obviamente no se queda aquí, esa se va. Entonces ellos no venden para acá. Bien, entonces, ¿cómo vemos la destinación de los regímenes y los documentos de soporte que tenemos que tener? Entonces, dentro de los temporales o suspensivos, aquí tenemos toda la distribución de cómo están. Entonces, tenemos temporal para perfeccionamiento activo, que ya dijimos que tiene una vigencia de 12 meses improrrogables, al vencimiento del plazo, pago de impuestos. Luego tenemos la exportación temporal con reimportación en el mismo estado. Estas son mercancías exportadas temporalmente a otro país, pero que las vamos a regresar así como se fueron. ¿De qué mercancías hablamos? De mercancías que van a ferias, de mercancías que van a exposiciones o incluso de mercancías o de maquinaria que va a otro país a hacer algún trabajo, ¿verdad? Pero que van a regresar tal como se fueron. Ahora, las condiciones y los... ¿Perdón? ¿Cuáles son esas? Las exportaciones temporales con reimportación en el mismo estado, ¿verdad? Podemos enviar una grúa, podemos enviar, no sé, una maquinaria, lo que usted quiera, a otro país temporalmente, ¿verdad? Pero regresarla así, tal cual se fue. ¿Cuáles son las condiciones? Condiciones, 6 meses es el plazo, ¿verdad? Al vencimiento del plazo, para ello no necesito un permiso especial de la aduana. Por lo menos aquí no, en otro país sí. Ya le cuento en qué países también requieren un permiso especial para hacer una exportación temporal. En el caso nuestro no. Nosotros no requerimos de un permiso y para este caso, para las exportaciones temporales, vamos a ver entonces los códigos para que nos vayan familiarizando. Ok, vamos en la IM5. Cuando hablamos de IM5, hablamos de la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Plazo, 12 meses, ¿verdad? Improrrogables. Exportación temporal con reimportación en el mismo estado. Mercancías que van a otro país temporalmente y que no se van a quedar, ¿verdad? Sino que se van a ir, pero no van a sufrir ninguna transformación, nada. Sí. Se le arruina, póngale que se es una maquinaria y se arruinó una pieza allá. ¿Qué pasaría cuando ingresa aquí? Tiene que pagar. Tiene que pagar por la pieza, ¿verdad? Ok, entonces hablamos de una X2, una exportación
temporal. Bienvenida. La X2. Vigencia 6 meses. Luego tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Para qué son estas? Mercancías o equipos que van a reparación. Igualmente tiene una vigencia de 6 meses. Al vencimiento del plazo, ¿qué sucede cuando ingresa de nuevo? Tiene que pagar los impuestos como si fuera la primera vez que está ingresando. O sea, no. Y en el caso de la maquinaria, entonces nos vamos a la IM4. En lugar de ser una reimportación, si se nos vence el plazo, ya no podemos hacer una para regresar las mercancías. Hacemos una IM6, que es una reimportación. Para salir, exportación temporal mediante una X2, regresamos mediante una IM6, obviamente con los plazos en orden, ¿verdad? Sin vencimiento de plazos. ¿Y ese tampoco se puede solicitar plazo? Sí, sí se puede, sí, ese sí se puede. Y la M5 solamente por el impuesto que paga. La IM5 Y M4. la IM4 son las definitivas. Solo por el impuesto que paga. Solo impuestos, así es. 6 meses. Sí, 6 meses. Puedo solicitar prórroga 30 días antes. Recuerden que la ley orgánica de la Dirección de Aduana dice que ellos tienen un plazo de 15 días hábiles para resolver una petición. ¿Ya? Entonces, por eso es que el reglamento dice, mire, pídalo 30 días hábiles, o sea, pídalo 30 días antes que se le vence. Entonces, cuando vamos a hacer una solicitud a la aduana, cuando hacemos un requerimiento, debemos considerar los plazos que ellos tienen. Ellos no puede ser más de 15 días. ¿Son prorrogados 6 meses? Sí, los puede pedir, ¿verdad? No hay problema en eso. Solo que tenemos que hacerlo anticipado para evitarnos el problema de que nos cobren la multa y que nos cobren los impuestos por las mercancías que estamos regresando. En ese caso, ya no podemos hacer IM6, sino que tenemos que hacer una IM4, que es una importación definitiva con pago de DAI e IVA. ¿Ya no va a volver a salir? ¿O por qué? No, si en se el vence caso el plazo, si se vence el plazo. Si no se vence, viene con la IM6. Con la IM6. Así está el impuesto. No, nada. No A pagamos. menos que se le vence el plazo. A menos que se le vence el plazo, ¿verdad? De lo contrario, solamente los $18 por el pago de los no intrusivos, ¿verdad? Que ahí no nos queda de otra que pagarlos. Bien. La exportación temporal con reimportación en el mismo estado como la de perfeccionamiento pasivo, ambas tienen una vigencia de 6 meses y ambas salen con una X2. El sistema informático de la aduana, en una de sus casillas tiene, por la casilla 37, en la próxima voy a procurar traerles aunque la otra clase se la voy a poner, creo que ya, una declaración de mercancías, en donde podemos ver, en donde se hace la diferencia, porque siempre es una X2, pero tiene una casilla en donde yo le cambio el subrégimen. Entonces ya en lugar de ser para perfeccionamiento pasivo, ya es con reimportación en el mismo estado. Internamente el sistema hace el cambio, pero digamos que el numerito siempre lo voy a ver como X2, ¿verdad? Pero interno el sistema me hace el cambio. Bien. Dentro de de esa regresa con IM6. IM6, así es, regresa con una IM6. Bien, dentro de los temporales además tenemos el tránsito aduanero. El tránsito aduanero tenemos dos modalidades, el internacional y el interno, ¿verdad? El internacional
Lo vemos últimamente con las famosas DUT, ¿verdad? Que acordémonos que ahí está el proyecto de Fiduca, ¿verdad? Ahí está el proyecto, esperemos que se consolide. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero, ok, en el tránsito los plazos son en horas, ¿verdad? Pueden ser 12 horas, pueden ser 24 horas, 72 horas, dependiendo. El Salvador lo cruzamos en 12 horas máximo. Si usted viene, por ejemplo, de la aduana de la Echadura y va para la aduana del Amatillo, usted se va a tardar aproximadamente 6 horas con un camión cargado, 6 horas aproximadamente. Entonces no es mucho el tiempo. Entonces los tránsitos son en base a horas. 12 o 24. 12, 24, 72, depende de dónde venga, ¿verdad? Si el tránsito lo agarró, por ejemplo, allá en Tecumán y va para Honduras, obviamente le van a dar más tiempo. Pero, por ejemplo, si usted sale del aeropuerto a la aduana de Santa Ana, 12 horas máximas. Pero esos plazos ya son estándar. Ya son estándar, sí, ya son estándar. Ahora, aquí la pérdida de un plazo, sí, $1,000, ¿verdad? Tiene una multa de 1,000. Si usted se pasa. Se le vence. Si se le vence el plazo. Si se arruinó el camión y no puede seguir el tránsito. Pues la normativa ya dice que sí, que por problemas de fuerza mayor, por motivos de fuerza mayor, a la policía. hay que reportarlo a la policía. Para que le dé una constancia de que se le venció. Y por Porque eso si no, ahí sí va. Y ahí la multa no es para el importador, es para el transportista, para el dueño del código. Para el dueño del código. Eso es para los internacionales. Es para todos, es para los internacionales y para los internos, ¿verdad? Entonces, los tránsitos son horarios, son horas las que tenemos disponibles. Vencimiento de un plazo, ya no comimos, ¿verdad? Ya nos quitaron el sueldo del mes. Bien, la importación temporal con reexportación en el mismo estado. Me voy a regresar al tránsito aduanero y quiero ahí tenemos DUT y tenemos DMTI. ¿Ya? Las DMTI son para los tránsitos internos y las DUT para los tránsitos internacionales. Todavía se quieren ver por ahí las DTI, vea, pero la DUT vino a casi a eliminar las DTI. Estas eran para los internacionales, pero ahora solo vemos esa. Dentro de poco vamos a ver Fiduca, ¿verdad? Dentro de poco se va a hacer la transición ahí. Bien, importación temporal con reexportación en el mismo estado. Ok, van a ser mercancías que van a venir temporalmente, nada más, solo por un espacio de tiempo. Ahora bien, para estas importaciones hay una vigencia de plazos distintos. Dependiendo la categoría que sea la mercancía, es la aduana quien le va a otorgar el permiso. Hay que solicitar el permiso a la dirección de aduana igual 15 días antes, ¿verdad? De su ingreso. No le vayan a mandar la mercancía y la tenga en la aduana y vaya a solicitar el permiso porque ya no, ¿verdad? ¿Y eso también, y eso es el criterio o eso es, no, está establecido? Ya está establecido. Le digo que hace unos 10 años aproximadamente, los permisos los daban en la aduana de ingresos. Ahí le hacían a uno la resolución. Los administradores de la aduana le hacían la resolución. Unos 10 años aproximadamente atrás. De ahí como de 10 años para acá dijeron, no señores, todos los permisos los van a otorgar en la dirección de aduana. Entonces los otorgan en la dirección de aduana. Hay que ir antes, hay que ser inscrito y solicitar, ¿verdad? Le permitan el ingreso de la mercancía, inclusive sea para una feria, sea para una exposición. Maquinaria.
yo veo el área de importación temporal o reexportación en el mismo estado para los equipos de producción de artistas. Y nosotros ingresamos el equipo hoy y nos vamos mañana. Así, solo canta el hombre, recogemos el equipo y nos vamos. Entonces, pero igual siempre tenemos que pedir los permisos a la aduana, porque sin eso no nos dejan entrar, ¿verdad? No nos podemos dar el lujo de ir a parar a la frontera, ¿verdad? Con el equipo de Alejandro Fernández. Allá, a trasladar allá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ese tipo de mercancías ingresa nada más unas horas. ¿Ya? Obviamente no ingresamos 2 horas antes, ¿verdad? Ingresamos 4 o 5 días antes del evento, porque hay que montar, imagínense, bueno, de hoy hacia atrás han pasado una gran cantidad de eventos, pero de aquí hacia adelante tenemos el próximo, que es el 28. ¿Quién va bien? ¿Ah? Luis Miguel. Sí, viene Luis Miguel. Con tu show. Sí, viene Luis Miguel. Vea, está feo. Así, es que tiene músicas contemporáneas. Sí. Y todos los públicos son distintos. Sí. Por ejemplo, acaba de cantar Hash. Cipotada. Ya a nosotros nos toca ir con los hijos, ¿verdad? Que vayan a Cabal. ¿Y ese con qué Ok, IM entonces entra? una IM5, una admisión temporal, Sí. con reexportación en el mismo estado. No hay cambio de nada, no se puede transformar, como no tampoco se puede vender nada acá, ¿verdad? Nada. Entonces, los tiempos de ingreso o los tiempos de permanencia los otorga la aduana. La aduana dice, ok, tenés 20 días, tenés 30 días, son días, pero es la aduana quien determina, ¿ya? El reglamento ya lo dice en el 426 del RECAO, que a veces va, mire, las categorías tales y tales pueden entrar sin el pago de garantía, pero estas y estas sí va a pagar garantía. A nosotros en algunas ocasiones, algunos eventos nos han hecho garantizar, y son equipos que valen millones. O sea, eso no vale. Lo garantizan con una marca, redundancia, con una garantía de una aseguradora. Con una aseguradora. Sí. Con una aseguradora. Sí, con una aseguradora. Con una aseguradora. Nos hicieron pagar garantía con un evento que hicimos para la inauguración de los Mormones, la que está ahí por Multiplaza. Ellos trajeron un equipo de producción para hacer su inauguración, filmar y toda la cosa. En esa ocasión sí nos hicieron garantías. De ahí los demás, no, porque el reglamento... Pero la garantía, no, a eso sí es como a criterio. No. También están las categorías que... Están las categorías, lo que pasa es que el reglamento ya le dice, va, mire, cualquier mercancía, por ejemplo, que sea para eventos públicos, aunque son con fines de lucro, pero son para un evento público, pero son en el ejercicio de la profesión de una persona. Entonces, si es, por ejemplo, un pintor, es su profesión, entonces no le van a cobrar porque ingrese su equipo para hacer una exposición de pintura, ¿verdad? Por ejemplo, una exposición, lo que traen los médicos, por ejemplo. Hoy usted lo de Médicos Sin Fronteras, o los médicos que vienen a hacer campañas de operaciones especiales, algunas veces traen su equipo. O sea, está ejerciendo su profesión. Entonces el reglamento ya dice, mire, si es para la profesión, no hay garantía. Pero si no es para, por ejemplo, usted va a decir, dice, voy a ingresar una grúa para hacer un trabajo X. Si es para el gobierno, no tiene garantía. Pero si es una empresa privada, sí, usted garantiza y le paga al Estado, además, el IVA, ¿ya?, de lo que usted va a cobrar. Tiene que pagar, porque viene no algo de interés. De lo que yo voy a cobrar en el concepto de alquiler de la grúa. O sea, que yo tengo que
presentarle el contrato con el monto que voy a cobrar y sobre eso me va a cargar el 13 y yo. Exacto, porque usted va a recibir, ¿verdad? Va a recibir un ingreso. A diferencia del otro que viene a cantar, que si bien es cierto, cuando usted compra su boleto, también le cobran el IVA. Él va para el fisco, ¿verdad? Pero él no paga. ¿Por qué? Porque es en el ejercicio de su profesión. Médicos, por ejemplo, exposiciones que vienen a jornadas de libros y todo eso, igual, tampoco se por ejemplo, en el caso, regresando al caso de la duda, si yo como persona natural, no como una sociedad, sino como persona natural. Yo soy ingeniero, como persona natural digamos, cerrado este contrato. Yo estoy haciendo importación temporal. Eso es igual en el ejercicio de mi profesión, no es considerado de esa forma. No, porque ahí no es su profesión, es la profesión del otro. El que ingresa. Ajá. Es como el artista, ¿no? Es su profesión, eso es lo que él hace, cantar. Y a ellos no le quitan el libro. No. A nosotros que compramos Muy bien. O sea, quien paga, quien paga aquí, por ejemplo, si tu show es el productor, que tiene que pagarle el IVA. Por eso es que a usted le cobran el IVA cuando compra su boleto. ¿Ya? Y por no sé cosas más. ¿verdad? Ahora, que paga él, paga cuenta. Porque él es una factura. ¿Ya? También paga cuenta. 20% de Sí, o sea, al final del año hay que hacer todo el ejercicio, pero acordémonos que, por ejemplo, de todas las ventas que yo hago, tengo que pagarle al fisco el 1.75 por cada venta que yo haga mensualmente. Al final del año hago mi balance y digo, va, esto aboné, porque el pago cuenta es un abono. ¿verdad? Esto aboné, esto me toca que pagar de renta, entonces hay que pagar. Entonces, al que viene a ese no le cobra, pero al que está aquí, ese sí tiene que dar detalles de lo que está haciendo. Bueno, eso es con las importaciones temporales, con reexportación en el mismo estado. No las toco, no las puedo vender, sí las puedo vender. Sí las puedo vender. O por ejemplo, usted dice, bueno, yo ingresé, no sé, un lote de computadoras y yo venía a hacer una exposición de tecnología y todas las cosas. Pero ya no me las voy a llevar. Las voy a vender, las voy a nacionalizar. Pero no solo puedo ir a nacionalizarlas, tengo que decirle a la aduana, no se me ha vencido el plazo que me diste, entonces yo quiero hacer el cambio del régimen. Quiero que me autorice para cambiar de régimen de IM5, que es la admisión temporal, a una IM4, que es una importación definitiva. Estás en el mismo caso, si algo llegase a arruinarse mientras se encuentra en el país, a la hora de salir, igual hay que pagar por la pieza reemplazada. No, eso cuando ingresamos y estamos aquí no va. Si usted compra una pieza, ni modo, tiene que pagar el IVA y tiene que pagar aquí, pero para exportarla no. Ahora bien, ¿a dónde va a pagar? Cuando ingrese al otro país, va a pagar por la pieza, ¿ya? Por la pieza que se le puso nueva. En el país de origen. En el país. Así es. Igualmente, cuando yo mando a reparación, por ejemplo, a otro país, mi maquinaria, y en el contrato dice que es parte de la garantía que me da el proveedor, lo mando a reparar. Pero si en esa reparación no fue solo la reparación, sino que le incluyeron una pieza nueva, entonces cuando viene aquí yo tengo que pagar los impuestos por esa pieza. Entonces, en el caso que ingresé temporalmente y ya no me lo voy a llevar, tengo que pedirle a la aduana que me permita hacer el cambio del régimen. Ya no lo quiero tener en temporal, quiero que me lo pases a definitivo. Y cuando la aduana me responde que puedo hacer el cambio de régimen, entonces hago una IM4 y pago los impuestos. Obviamente, ojo,
porque ahí siempre vamos a tener selectivos rojos. Siempre. ¿Por qué? Porque la aduana va a verificar que efectivamente lo que ingresó, que lo que ingresó o sea, es lo que estoy nacionalizando, formalizando, ¿verdad? Que estoy comprando. Entonces, eso es como por default. Ahí el semáforo ya no es aleatorio, ¿verdad? Sino que es por default, así es. Siempre voy a tener un selectivo rojo. Y en el caso, por ejemplo, lo de los pintores, que ellos a veces vienen a hacer exposiciones y venden unos cuadros, ellos tienen que hacer solo la IM4 por lo que vendieron. Por lo que y vendieron. Los demás, Y lo demás se va en IM6. IM6. Ajá. No, en una X3. Porque él entra con una IM5. Vende una porción, hace una IM4 por esta porción y le queda un saldo. De ese saldo, él hace una reexportación. Ajá, Una X3. Va a ser una X3. Bien. Vamos entonces con el depósito aduanero. Ok, el depósito aduanero vamos a tener una IM7 o una IM5. ¿Cuándo tenemos una y cuándo tenemos otra? Las IM7 normalmente las utilizamos cuando entramos a las almacenadoras, ¿verdad? A las almacenadoras, una IM7 tiene una vigencia también de 12 meses, que es la ventaja de las IM7, es que ingresamos la mercadería, no garantizamos, no pagamos los impuestos en el momento, sino que los vamos pagando cada vez que vamos sacando una porción, ¿verdad? Podemos hacer reexportaciones o podemos hacer importaciones definitivas. Vamos a poder hacer una IM4 para el pago de impuestos y una X3 en el caso de reexportaciones fuera del territorio nacional. El plazo, me dijo. El plazo, dijo. 12 meses. Las IM7 tienen un plazo de 12 meses. La tengo en la almacenadora, la ingreso, no pago impuestos en el momento, pero a posteriori, cuando yo quiero vender, normalmente o casi siempre las compañías a veces traen su mercancía a la almacenadora porque no tienen bodegas, ¿ya? Entonces dice, la voy a almacenar ahí, le pago el espacio físico a la bodega, que es más barato, la tengo cuidada, ya, no tengo una nave, ¿sí? Para estar pagando, me sale más barato pagarle a la almacenadora. Y ellos se encargan de los seguros, ellos se encargan de la seguridad, del mantenimiento y de todo. Yo me evito todo ese costo. Entonces lo llevo a la almacenadora. Entonces cada vez que yo voy a nacionalizar, entonces voy con una IM. Esos son desprendimientos. Los desprendimientos, así es. Esa es Estos son los famosos desprendimientos. O una X3 en el caso que yo quiera reexportar a otro país, ¿verdad? Con un plazo de vigencia de 12 meses. Igualmente, al vencimiento del plazo por el saldo que tenga en el almacén, yo tengo que pagar los impuestos. Si por ejemplo yo traje, no sé, 5,000, pero solo he vendido 3,000 y ya se me vence el plazo. Obviamente siempre tengo que pagar por los 2,000 restantes, pero digamos que yo no lo pago todo de una vez, sino que lo voy sacando por porciones. Pero como ya se me vence el plazo, ni modo, me toca pagar por las 2,000 restantes y entonces ya no tengo que darle cuentas a la aduana de qué hacer, porque aquí sigue bajo control aduanero. Eso sí, está bajo control aduanero. Pero cuando ya lo pasa a una IM4, ya no está bajo control aduanero, sino que ya solo es incluso un almacenaje simple. Ya lo tiene en la bodega. Y puede ser una IM5 si está siempre va a ser
a depósito, pero cuando está dentro de una zona franca. Si se han dado cuenta, hay, digamos, almacenadoras que están dentro de la zona franca, que son los famosos operadores logísticos. ¿Ya? Están dentro de la zona franca y como el régimen para zona franca es temporal, entonces ingresan temporalmente, ¿verdad? Siempre con restricciones. Ahora bien, la IM5 no es que ingrese al plazo de la zona franca, que ya vamos a llegar ahí, sino que ingresa bajo Ley de Servicios Internacionales, y cuando entra bajo Ley de Servicios Internacionales, el plazo entonces es de 24 meses, prorrogables, ¿ya? Si entra bajo IM5 y es en zona franca, entonces vamos a entrar con Ley de Servicios Internacionales. ¿Por qué? Porque aunque esté dentro de la zona franca, no opera con Ley de Zonas Francas y de Comercialización, sino que opera con Ley de Servicios. Entonces aquí cambia la figura, porque aunque es una IM5, pero no entra al régimen de las zonas francas como tal. ¿De acuerdo? Ya vamos a llegar a las zonas francas. Entonces son 24 meses. Y la IM7 son meses, 12 un meses. año, Es un año. ¿Sí? Ok, y ahí tenemos Ley de Servicios Internacionales que operan dentro de las zonas francas, ¿verdad? Pero no están bajo la Ley de Zonas Francas, sino que son usuarios o sea, que están dentro de la zona, pero no con la misma ley. Entonces tienen algunas diferencias. Mire, espérense, para el tapete. Ok. Ahí entra la poesía. Encontré para Se ver. le fue el curso. Vale. Dijo que en eso del depósito de enero estaba la IM7. Eso me quedó claro. Ok. Me la aseguro. Y la IM5, que puede entrar a la zona franca, pero entra a través de la Ley de Servicios Internacionales. Sí. Pero ahí figura igual, o sea, lo ingreso y voy nacionalizando conforme. Igual, exactamente, solo cambia el régimen. Sí, el mismo esquema. ¿Y cuál es la diferencia? Los plazos. ¿Por qué se usan distintos? Porque fíjese que la Ley de Servicios Internacionales nació ahí en los años cuando la Organización Mundial de Aduanas nos presiona y nos dice: ya no más beneficios de zonas francas, señores, ya no los pueden tener. Se vence el plazo para las zonas francas, porque les contaba al inicio de que las zonas francas nacen allá en el seno de la Organización Mundial de Aduanas con el propósito de que los países de renta baja suban, tengan inversión, vengan divisas, y entonces seamos menos gente desocupada con ingresos mayores que nos podamos ya sostener solos. Entonces ahí por el 2010 aproximadamente dijeron: señores, olvídense, ya las subvenciones ya no las pueden tener. Por ejemplo, Guatemala ya no tiene subvenciones, se las están ya. Nicaragua y Honduras sí, y nosotros todavía tenemos. Entonces la Ley de Servicios nace, se hace una gran revuelta con economía, el gobierno y todo, con el propósito de trasladar paulatinamente los beneficios de zonas francas a la Ley de Servicios. O sea, para cambiarle el nombre. Digamos que eso fue en el momento, aunque posteriormente dijeron: le vamos a dar 5 años más. Sigan pues. Obviamente las gestiones que se hacen allá arriba, en la cúpula, les vamos a dar 5 años más y nos dan otros 5 años más, y luego en el 2015, 31 de diciembre de 2015, señores, ya no hay otra vez zona franca. Entonces dijeron: miren, vamos a seguir con las zonas francas, nos han dado más prórroga, ¿ya? Vamos a seguir, pero ahora los vamos a restringir más. Vos que haces zapatos, ¿quién es adopto? Ustedes son adoptados. Hacer zapatos, solo vas a hacer zapatos. Y no me puedes ingresar más materia prima
si sos beneficiario de la zona franca, de la ley, no vas a poder ingresar más materia prima, no vas a decir que vas a hacer ropa, porque tu rubro dice que es zapatos. Entonces, dame el listado de tus partidas arancelarias y te la voy a autorizar. Ya, te la voy a filtrar con economía y de ahí te la voy a mandar a Hacienda. Y si Hacienda dice juega, juega. Y si no, te dejo afuera. Y entonces te olvidas de que sos beneficiario y te volvés en nacional y pagas impuestos. Esa fue la restricción desde el 2014. En el 2014 empezamos con eso porque dijeron en el 2015 no hay zona franca. Entonces, los que se actualizaron en el 2014 siguen con los beneficios de zona franca, pero ahora viene, y cuando veamos la ley de zonas francas, me van a entender mejor lo que les voy a decir ahorita. Ahora viene economía y dice, miren, tenemos restricciones de la OMA, ¿verdad? Entonces, ahora ¿qué va a pasar? Mira, si tu empresa está en el área metropolitana, te voy a dar 10 años para que te recuperes, porque a los 10 años te voy a empezar a cobrar renta y te voy a empezar a cobrar impuestos municipales. Después de 10 años, a los 10 años te voy a cobrar, por decir, el 60%. Y ahí te lo voy a ir. Exacto. Si estás en la zona fuera de San Salvador, entonces a vos te voy a dar 15 años. ¿Ya? Para empezarte a cobrar. Entonces así está ahora lo de la ley de la zona franca. Entonces, cuando nace ley de servicio, nace con ese propósito y por eso tiene exención total de impuestos y de IVA y de todo, aunque está dentro de la zona franca, pero tiene restricciones de 2 años. Entonces, no es que, o sea, le cuento esto que fue la espuma del momento, ¿verdad? Ahora seguimos así tal como les cuento, cada quien haciendo lo suyo. Entonces, vienen las almacenadoras de, digamos, de combate, Odessa, Altosa, Ranza, ¿qué más? 2 que 3 más. Esos son, todos son privados, pero esos se administran solos. Ahora, vienen y nacen las otras, ¿ya? Que están dentro de las zonas francas, que son controlados por el Estado, porque les controla, ¿verdad? De entrada, salida, o sea, tienen el ojo aduanero ahí, aunque las otras también tienen ojo aduanero, pero están dentro de las zonas francas y se han apegado a la ley de servicios internacionales. Entonces, por eso es que ahí cambia el régimen, pero las garantías son las mismas. La misma operación. Estoy en la zona franca y quiero salir, quiero salir al mercado nacional, a una IM4 pago. La quiero mandar para Honduras, a una X3 y la mando. Y la voy cerrando. Voy haciendo los mismos desprendimientos. Pero yo, por ejemplo, a la hora de venir y aplicar, es una cosa que va a ver. O sea, ¿en qué me puedo basar para decir, ok, o sea, me voy a meter a la zona franca, me voy a meter a la ley de servicio internacional? El plazo, que uno de 12 y los costos. Y los costos. Los costos, por ejemplo, habría que ver cuánto me cobra Agdosa, por decir, y cuánto me cobra la que está en la zona franca de Santa Tecla. Ahí hay 2, en la zona franca de Santa Tecla. ¿Nadie va por ahí? No, está dentro de No, en la zona franca de Santa Tecla. En la zona franca de Santa Tecla. Aymar, sí, Aymar está en la zona franca de Santa Tecla. Y ellos no la 10 No, la 10 es la de Chachoa. 24. No, sí, la que está como casi aquí no puedo hacer San José. Sí, San José. Agdosa es la que está en Merliot. Sí. Y la otra que está carretera al puerto. Y Bodesa es la que está en Nuevo Cuscatlán. No, adentro de la zona franca de Santa Tecla, ahí está Aymar. Aymar, entonces, ¿cómo decido yo irme a dónde? ¿A cuál? Por costos. O sea,
yo tengo que ver cuánto me cobra Bodesa y cuánto me cobra Aldosa y cuánto me va a cobrar Aldesa. Mi pregunta iba más en términos del régimen, del beneficio del régimen. La zona franca, digamos que si está dentro de la zona franca tiene más ventajas. Por los plazos. Él tiene 24 meses. Sí, el que está sobre el de 24. El de 24 meses. Al final, el depósito aduanero, el efecto del depósito aduanero es que usted no saca la plata inmediato como en la IM4. Ese es el único efecto, ¿verdad? Que no lo saca de inmediato, sino que lo va sacando despacio. Lo que usted va vendiendo, va pagando. Lo que usted va vendiendo, va pagando. Ese es el efecto que tiene. Y en la zona franca porque tiene más espacio, ¿verdad? Ya que los que tienen planetas servicios internacionales están en ventaja con respecto a los demás. En términos de tiempo, ¿no? Porque de repente vengo y traigo un super stock y estoy proyectada que la venta va a ser para año y medio, por ejemplo, de la ley de servicios internacionales. Así es. Ok, bien. Entonces quedamos claros con los plazos. Ahora, los documentos para cada cosa. El artículo 420 y 421 del reglamento dice los documentos que yo le debo adjuntar a mi declaración de mercancía: factura, carta de porte o manifiesto, o en su caso BL o guía aérea, ¿ya? Lista de empaque, fichas técnicas, certificado de origen, cualquier documento. Y adicionalmente para régimen especiales, como por ejemplo los de perfeccionamiento activo, que hay que tener el acuerdo del diario oficial, ¿verdad? Adicional. Una pregunta, en estos de importación o exportación temporal, ¿verdad? Digamos que es el de exportación temporal, ¿cómo sabe la aduana, por lo que hablábamos, cómo sabe la aduana que alguna característica del equipo ha cambiado? Porque al momento de salir levantan un acta y dicen estas son las características del equipo. Siempre son revisiones físicas. Ok, vaya, por ejemplo, si lo que decíamos, se cambió una pieza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe aduana si es una pieza interna, el mecanismo interno? ¿Cómo? Ahí es bien difícil, ahí es cuestión de honestidad, de integridad, pero digamos que no tienen ellos, sí. Si no tienen un serial o si no tienen, ¿cómo no? Sí. Si tienen número de serie sí, pero si no tienen serial, no hay forma de que lo No hay sepan. forma. Entonces la aduana cuando sale le checa series, modelos y le checa todo. Pero lo evidente, digamos, Lo o sea, evidente. lo que está, Origen, lo que está encima, si hay algo del mecanismo dentro. no, ya por ejemplo si trabaja con una cadena y que va adentro y debajo de no sé dónde, obvio. Fíjate que casualmente cuando estaba Evelyn sucedió algo. Entraron 2 picas para Guatemala y ellos estaban nuevos los picas, pero tenían una cama diferente, bueno, de picas. Y es cuando ya venían otra vez, solo fueron a Guatemala como que fueron a pasear. Ajá. Cuando ya venían y ya venían en su turboncito. Oh, Y nada más que casualmente estábamos. muy evidente, ¿verdad? Fue en el primer turno, digamos, el primer turno, como a 8 días. Y al siguiente turno, como a 9, estábamos ahí nosotros. Ya quedamos de esto. Y alguien tiene parte ahí al administrador y se detuvieron, porque tenían. Ah, sí, claro, tienen que pagar. Estaban como picas y ya estaban como. Ahí como decía ella, la honestidad, ¿verdad? Ahí obviamente pues Tal vez no se se mire. Sí, cabal, tal vez no se dan cuenta. Tal vez no se dan cuenta. No, tampoco, ¿verdad? Sí, ahí. Bueno, pero quizás si no hubieran estado ellos en turno, Sí, se van. se van porque si las características del vehículo no estaba especificado, digamos. Sí. Entonces siempre son revisiones físicas a la salida y a la entrada, siempre.
siempre, para cuidar eso de la serie, los modelos y todo eso, pero igual, si es una pieza interna, obviamente no se van a dar cuenta, a menos que usted lo diga, pero es que lo que pasa es que ahí el motivo es cómo es uno como persona. Claro. Sí. Hay alguien que se puede echar a la bolsa algo y no pasó nada, no hay conciencia, no hay... Porque, por ejemplo, la aduana como tal confía en que usted como usuario, usted es honesto. ¿Cuándo? Cuando cambiamos el método de la tasación de los impuestos. Bueno, el licenciado se acuerda, y quizás más de alguno de ustedes, que antes íbamos a la aduana, que la aduana nos hiciera la tasación de los impuestos, la clasificación de las mercancías. Y luego dice la aduana, bueno señores, vamos a actuar de buena fe, te voy a dejar que tú te autoclasifiques, que tú te autodetermines tus impuestos y pagarme como vos decís que me vas a pagar. Voy a confiar, pero eso sí, que te voy a fiscalizar, voy a ver si me estás diciendo la verdad o no. ¿Ya? Entonces nace la ley de simplificación aduanera, ¿verdad? Y se va, ok, ahora los procedimientos son así, pero a la misma, como somos salvadoreños, ¿verdad? Te voy a dejar ir la ley especial para sancionar infracciones aduaneras. O sea que tú te vas a autodeterminar, pero yo te voy a multar si me mentís. Si te encuentro, te agarro. Ajá. Si te encuentro, te llevo, ¿verdad? Ese es el punto de la aduana. Entonces, bueno, yo he oído, he visto muchas historias de gente que le baja los valores a las mercancías. Hacer una factura en original, eso no es nuevo. Y no me venga a decir nadie que nunca lo ha hecho, porque lo hacemos todos los días, ¿verdad? Usted recibe un PDF porque en otro país no somos tan locos como aquí, que el hombre quiere ver el impreso en original y en color. ¿Ya? O sea, hasta escrito está, ¿verdad? Ahí dice el reglamento que debe ser en original y en el idioma de su país. Ok, entonces usted la recibe en PDF, ya que la quiere en original, La imprime y le pone el sello. la imprime, le pone el sello o la vuelve a hacer, ¿verdad? Ahora bien, ese no es el delito. Yo siempre he creído que ese no es el delito. ¿Sabe cuál es el delito? Cuando usted recibe la factura que vale 10 y usted le pone 5. Eso sí es delito, porque eso se llama defraudación, y eso ya la ley especial para sancionar infracciones aduaneras dice que usted lo hizo intencional, que es con dolo. Entonces ya no le va a tipificar una sanción tributaria, sino que mire, señor, a usted le voy a tipificar un delito. Ya lo voy a procesar penalmente, y la aduana le dice, va, mire, ya ni yo lo voy a procesar, ahí se lo voy a mandar a la fiscalía, hay que ver qué hace el fiscal con usted, ¿ya? Entonces ahí es donde opera nuestra honestidad, ¿verdad? Y este trabajo de ser honesto, porque si no, usted no va a dormir tranquilo. Independientemente a quién le esté robando usted. Es un robo, ¿ya? Que está tipificado en la ley y dicho que usted lo van a sancionar por eso. Entonces, para que vean, al final como empleados vamos escalando espacios, y hoy podemos estar en una empresa y mañana vamos a estar en otra, y va a decir mucho de usted, ya, de dónde usted viene, quién es usted, ¿ya? ¿Quién es usted? Y en el medio de aduanas y de Inforex, pues todos nos conocemos, todos, ¿verdad? Hasta cuando se casó usted, cuando se divorció, cuando se fue con otro y todas las cosas, sí, todos nos conocemos. Y aquí este mundo de las aduanas como inicia empíricamente. Yo les decía al principio, miren, yo siempre digo que a mí me dieron pachanga en la bodega de la aduana, ¿verdad? Jovencita, como de 19 años, ya andaba yo dando villa ahí en las bodegas. O sea, tuve que hacerme porque no había estudios. O sea, no podía ir a la universidad y decir, bueno, voy a ser especialista en aduana. Mentira.
nos hemos hecho en el camino, hemos aprendido la práctica y después hemos dicho, bueno, entonces aquí falta lo teórico, entonces a la práctica le vamos a meter lo teórico, entonces lo complementamos. ¿Por qué? Porque no había otro. Entonces todos nos conocemos. Pregúnteme si no conozco a Joaquín. De la vida Solo ahí pasa. Pregúntele a él si no me conoce a mí. Le voy a decir. ¿Sí está en aduanas? ¿Usted trabaja en aduanas? No, trabajo particular. Ah, Pero imagínense, sí. nos conocemos con todos, nos vemos con todos en las aduanas. Pues. Entonces, esta cuestión de la aduana, entonces yo digo, depende, y entonces usted dice, mire, fulano de tal, sí, yo lo conozco. No, hombre, no te metas con él. Ese es tramposo. Ese es tramposo. Ya, entonces, todos nos conocemos, pero es lo más bonito que puede haber. Bien, veamos entonces la garantía y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En el tránsito aduanero ya dijimos que tenemos interno, internacional y que la garantía es el medio de transporte. Fíjense que hace como unos 3 o 4 meses más o menos, nosotros le hacemos documentos de exportación definitiva a una mercancía que sale de una zona franca, el transporte guatemalteco, es salvadoreño y va para Guatemala. Viene el ingrato y se roba la mercadería. Y se la robó el mismo dueño. ¿Del transporte? Sí, no, el mismo dueño de la mercancía. O sea, el mismo dueño de la mercancía. Una empresa se autoasaltó. Sí. Una empresa cierra operaciones y entonces empieza a vender todo, lo vende y él la compra y en la frontera abren el camión. En la frontera de la Echadura. No sé si alguien ha ido a la frontera de la Echadura, que antes de llegar hasta la Pluma hay un montón de predios, ¿verdad? Donde los motoristas siguen. Pues él rompió el marchamo y se robó la mercadería. El primer día que se fue en tránsito, todo el mundo lo siguió y sí, aquí vamos llegando, toda la cosa. Y resulta, y después, y revisando solo el sistema, la declaración no la han liquidado. Llamen al transportista y ya no contestaron. Y nada, una llamada nos dio la pauta para saber que se habían robado la mercancía. Entonces el hombre dijo, no, mira, a mí me estaban pidiendo el camión y yo lo tenía que devolver. Así que yo corté el marchamo y la mercadería me la llevé a ser a mí. ¿Cómo la pasó para Guatemala? No me pregunte, porque lo agarró la policía al motorista y al medio de transporte. Porque en ese relajo, de seguro, porque... poquito más adelante que vemos reglamento, hay como zonas controladas por la aduana, ya, y hay otras zonas que la aduana no puede controlar, ya no tiene jurisdicción la aduana, como los parqueos, por ejemplo. Sin embargo, hay una está la policía, un puesto de policía siempre casi en todas las aduanas, ¿sí? Entonces ellos andan siempre revisando y lo cacharon al motorista. Obviamente, de seguro que él no tenía nada que ver, no fue, creería yo, la decisión del motorista, aunque sí hay unos motoristas que son malucos, ¿verdad? ¿Ya? Rompen el marchamo, se sacan la mercadería y los cacha la policía. Porque él todavía tenía la luz en sus manos, la declaración de mercancía y todo. Tenía en sus manos el motorista, entonces se lo llevaron preso. Y con él el medio de transporte. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué dice el reglamento? Como el transportista es auxiliar de la función pública aduanera y las mercancías en las manos del transportista que no se hayan pagado impuestos son responsabilidad de él. ¿Ya? Imagínense, o sea, cómo la gente puede hacer estas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la garantía aquí? El medio de transporte. Se lo lleva y usted no paga lo que se robó, en ese caso, entre comillas, lo que se perdió. Bueno, aquí tenemos la garantía que es el medio de transporte. Si lo quiere sacar, pague. En las temporales con reexportación en el mismo estado, ya dijimos que algunas categorías sí, otras no. La aduana determina. El reglamento ya lo dice. Las de perfeccionamiento activo, ya dijimos que garantía
En dinero o en cheque no hay, pero sí los requisitos son su acuerdo de beneficio, ¿verdad? Con sus partidas arancelarias. O sea que si aquel hace ropa de vestir, no va a importar cueros para hacer zapatos. Porque si no le dice, va, si usted no importa cuero, entonces pagamos los impuestos. No hay problema. ¿Ya? O sea que los tiene bien controlados a los que son usuarios de la ley. Luego, los que están fuera de la ley de zonas francas y que son los famosos DPA, igual, ¿verdad? Tienen su acuerdo de beneficios. En las exportaciones temporales para reimportación en el mismo estado tampoco hay garantía, o sea, no me piden ningún permiso, a diferencia de Guatemala, a diferencia de Nicaragua y Honduras, que sí, ¿verdad? Si va a hacer una exportación temporal, te piden una serie de cosas. Sí, bueno, en Guatemala, sí, en Guatemala, como un mes se tarda uno para poder aproximadamente. Hay que mandar la información con anticipación. Y tiene que llevar, por ejemplo, si es, porque yo me fijo cuando venimos de Guatemala con los equipos para artistas, ellos exactamente van un mes antes por lo menos, llevan el listado con valores firmados por el contador y por un auditor, ¿verdad? De que esos valores son y que van a ingresar. Y Guatemala revisa uno a uno de cada cosa que trae. Nos bajan todito en la frontera y revisan. A la salida. Entrada y salida. Entrada y salida. Ok. En el caso nuestro no, ¿verdad? No tenemos permisos ni nada. Igual la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, no tenemos garantía. La admisión temporal bajo la Ley de Servicios Internacionales tampoco requiere. Ok, vamos a quedarnos un poquito hasta aquí y luego vamos a continuar. Si quieren vamos por un café allá arriba. ¿Es primera vez que vienen algunos o no? No, ¿verdad? No. Okay. Nadie me pierdo. No. Okay. Entonces nos vamos unos minutos y regresamos. Vamos a ver. Hola Carlitos, bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Siempre una lucha. Sí, ¿verdad? ¿Y Marco? Pues arriba está. Por ahí está el muchacho. ¿Has considerado? Este lado. Este lado. Que sacrificar.
gustosa. Gracias. Ya estamos aquí hablando otra vez. Que ya me la igual que la Gaby, sí, yo quería